conflicto árabe-israelí no tiene explicación sencilla. Es una situación muy complicada, como todos los grandes conflictos del siglo XX. Pero en dos líneas sí que podríamos hacer un planteamiento. Es el choque de dos nacionalismos. El nacionalismo sionista, el grupo nacionalista, lo que llamaríamos judíos sionistas, que comienzan desde el principio del siglo XX a crear o a pedir o a solicitar una tierra, ¿no?, para Israel. Esa tierra teóricamente pues es la tierra de sus padres, la tierra prometida, que coincide con Palestina, es decir, el territorio que nosotros conocemos hoy precisamente como Israel o Palestina, que es la Palestina histórica. Los judíos reivindican un espacio físico para poder tener un Estado, y ese espacio ellos creen que el lugar más oportuno pues es efectivamente en torno a Jerusalén, la ciudad de David, Sion. Pero claro, esa tierra está ocupada por otras gentes, ¿no? Esa tierra lleva más de 1000 años ocupada por árabes, mejor dicho, islámicos, que viven en Palestina, que conocemos normalmente nosotros como palestinos. La importancia de Jerusalén como una ciudad también islámica es grande, ¿no?, porque las primeras mezquitas que prácticamente se abren en el mundo islámico, en el califato de Damasco, pues están en Jerusalén. Por tanto, esa tierra ya es una tierra conflictiva, porque cuando a principios del siglo XX los grupos sionistas vayan asentándose allí, van a asentarse en un territorio que está obviamente habitado por una población islámica. Como esa tierra estaba administrada después de la Guerra Mundial por Inglaterra, lo que hacen los judíos, los grupos sionistas, es solicitar de Inglaterra, que es, diríamos, la administradora, la que controla esas tierras, pedirle un espacio para habitar. Y eso es lo que conocemos nosotros como todo el plan de Balfour, de Lord Balfour, que era un responsable del Foreign Office inglés. Ellos van entrando allí con autorización de Inglaterra, y el problema llega cuando estas tierras solicitan, después de la Segunda Guerra Mundial, solicitan la independencia. Entonces, evidentemente, el conflicto es grande, porque cuando Inglaterra se retira de lo que es Palestina, se encuentra allí con dos comunidades humanas enfrentadas. El grupo que poco a poco, durante 30, 40, 50 años, el grupo de judíos sionistas se ha ido allí poco a poco ubicando, y el grupo de los que estaban allí autóctonos, que son los palestinos, los islámicos, ¿no? Los judíos han ido llegando en oleadas, también huyendo de las grandes persecuciones, nazi o comunistas, porque son genocidios lo que se han producido contra estas gentes, ¿no? Entonces, claro, este pueblo también va llegando allí con una idea de asentarse en su tierra. El conflicto vendrá cuando, al irse Inglaterra, que es la administradora de ese territorio, estas dos comunidades tengan que entenderse. Entonces ahí Ben Gurión, el padre de la independencia de Israel, proclama la independencia de un Estado y se adelanta, diríamos, a la población palestina, que no es capaz o no acierta a proclamarse ya también como Estado. Entonces el conflicto va a ser ya muy grande, ¿no? ¿Por qué? Porque los países árabes que rodean a Israel y a Palestina van a declarar la guerra a Israel. Fíjate, no Palestina, sino los países árabes, Jordania, Siria, Egipto, van a declarar la guerra a Israel, que se ha proclamado independiente y que ellos creen que no debe. Y esas guerras siempre la pierden los árabes. Con lo cual, por el derecho de guerra, el vencedor pone condiciones. Por tanto, el conflicto árabe-israelí es un conflicto muy, muy difícil de desarrollar en pocas palabras. Es una comunidad de hombres y mujeres judíos sionistas que se van asentando allí en un territorio que ellos reclaman como suyo, en un momento en que eso no es un Estado, sino que es un territorio administrado por una potencia occidental, Inglaterra, y estos hombres y mujeres, obviamente, según van asentándose, van haciéndose con un territorio. Cuando llega el momento de la independencia de estas tierras, de Siria, de Líbano, de Jordania, nos encontramos ahí con que la entidad más madura es Israel. Entonces, claro,
ellos proclaman la independencia, la ONU, también lo habría que haberlo dicho antes, la ONU lleva años haciendo un plan territorial porque se ve perfectamente que esta comunidad ya tiene madurez, ¿no? la comunidad judía, y cuando los judíos se independizan, obviamente tampoco hacen caso al plan de partición de la ONU. Se genera un problema ahí espacial de territorios muy, muy grave. Como recurren los países que rodean a la guerra, y gana la guerra Israel, cada de las 4 guerras que hay ahí tan importantes, ¿no? de independencia, de las 4 guerras más importantes, ¿no? Israel, cada vez que gana, obviamente asienta un derecho de vencedor sobre espacios, sobre tierras, etc., ¿no? Y por tanto, bueno, pues ahí nos encontramos con una realidad hoy que es un Estado, el Estado sionista, el Estado de Israel, el Estado moderno, y una comunidad que ha ido muy lentamente intentando recuperar, diríamos, su estatus de Estado, que es lo que llamábamos nosotros, lo que se llama la autoridad palestina, etc., ¿no? Que es un conjunto geopolítico muy pobre territorialmente, como sabéis, ¿no? Es decir, la Franja de Gaza y el conflicto de Cisjordania. Situación actual de ambos países. Un Estado, el Estado israelí, que reúne los 3 elementos fundamentales, ¿no? Es decir, tiene una población judía, tiene un espacio físico reconocido internacionalmente y tiene una constitución política, como cualquier Estado moderno, en este caso democrática, por un lado esto, y Palestina, la comunidad palestina, que sería un futuro Estado palestino que tiene un orden político también, una constitución política, una población y unos territorios que son los que están en litigio. Tiene el pequeño territorio reconocido internacionalmente de la Franja de Gaza, pero todos los territorios que ellos reivindican de Cisjordania, es decir, toda el gran área interior de Palestina, esos están en litigio con los judíos. Por tanto, hay una situación a nivel internacional, diríamos, complicada, un Estado de Derecho, el Estado israelí, y una comunidad que todavía no tiene los elementos fundamentales para ser reconocido internacionalmente como Estado. Se ha dado un paso el año pasado, como ya sabéis, ¿no? De estar en la ONU ya reconocido como observador, etcétera, pero todavía no es un sujeto de derecho, porque territorialmente tiene ahí una serie de problemas muy serios. Por tanto, el conflicto es un conflicto regional, fijaos que yo lo centraría mucho en un conflicto espacial, geopolítico, de fronteras. Tenemos otros temas en estos días, ¿no? De fronteras en Ucrania, pero un tema de fronteras, es decir, ¿qué es Palestina desde el punto de vista físico? Pues es reconocido internacionalmente la franja pequeñita de Cisjordania y algunas zonas de Gaza en un litigio enorme. ¿Por qué es un litigio? Porque lo reivindican las 2 comunidades. Porque es complicadísimo, porque la población está súper mezclada allí, es decir, muy difícil separar unos de otros porque han vivido durante decenas, cientos de años juntos. Entonces, es un conflicto territorial muy grande. Ahora bien, estos conflictos son conflictos, diríamos, de un alcance regional formidable, ¿eh? Estos no son 2 comunidades que están ahí enfrentadas. Esto es un conflicto mundial. Es decir, a ver cómo os lo puedo explicar. Israel-Palestina tiene una problemática común de 2 vecinos que no se entienden, que no se van a entender, pero la comunidad internacional está ahí muy presente. Por eso te decía, ¿no? Es un conflicto regional de gran envergadura, de muy difícil solución, pero bueno, eso lo veremos. ¿Por qué? Porque en el contexto de la Guerra Fría, ya pasada, Estados Unidos desempeñó un papel ahí fundamental, como el gran socio protector de Israel. ¿Por qué? Pues porque Israel era, diríamos, como os diría yo, Israel era la proa de Occidente en el mundo islámico. Si tú coges ahí, veis el mapa, os encontráis con que Israel, al norte Siria, al sur los otros países árabes, la única democracia occidental es Israel, capitalista, etc., ¿no? Es decir, que entonces el apoyo de Estados Unidos era muy importante ahí. Al norte de Israel está Siria, con el apoyo ruso. Entonces, en un conflicto, en un momento de Guerra Fría, la importancia de las 2 potencias, más o menos subterránea, pero era básica. Ahora el conflicto es más grave, porque hay varios polos de atención. Es decir, hay que dedicarle mucha atención ahora a Irán, como sabéis, que es un continuo elemento de distorsión para Israel. El enemigo a muerte de Israel es Irán. No podemos quitar el ojo a China,
que es un socio joven que llega muy poderoso económicamente hablando, me refiero ahora, ¿no? Por tanto, el conflicto ahora es mayor todavía. Estados Unidos tiene una política ahora mucho menos intervencionista, menos agresiva, lo hemos visto, ¿no? La política Obama, y en esa zona también la ex-URSS, la Rusia de Putin, se me va siempre la idea a Putin y a la URSS, con todo el conflicto sirio que estáis viendo, la diplomacia rusa está ahí muy activa. Por tanto, esto es un conflicto internacional o regional, como llamamos, a varias bandas. La línea de Estados Unidos de hacer gestos hacia Palestina ha molestado también a los judíos, obviamente, y por tanto, como os diría yo, el conjunto, las cosas no están ahora más claras que hace 5 años. Es decir, el conflicto, el tema internacional está muy complicado ahí, ¿no? Israel está observando muy detenidamente, como sabéis, a Siria, su gran rival, por los altos del Golán. Siria está con un conflicto interior que nadie sabe por dónde va a terminar eso, pero con un apoyo muy fuerte de Irán. Y para Israel no sabemos qué es peor, o sea, que Siria segunda o que Siria siga. Si las cosas han complicado a su alrededor de tal manera que el conflicto palestino-israelí como que ha perdido ahora visualidad ante lo que le rodea, pero no está solucionado. ¿Entendéis la cuestión, no? Es un conflicto regional, por eso cada vez se va complicando más, a mí me parece. En geopolítica, la frontera es importantísima, es decir, la frontera que para nosotros hoy no debería tener importancia ninguna, ¿no? En un mundo globalizado. Sin embargo, la frontera, amigos, cada vez se marca con más fuerza. Lo estáis viendo con el tema ruso ahora en el mar de Azov y en Crimea. Es un tema fundamental es decir, quién es quién, dónde comienzo yo y dónde termino. Entonces, el tema de palestino-israelí, podríamos en geopolítica hablar que es un conflicto fronterizo. Es decir, vamos a ver qué es lo tuyo y por qué, y qué es lo mío y por qué. Todo el conflicto que tenéis en Cisjordania está planteado así, ¿no? Una población que vive ahí, que es población islámica, palestina, población judía, que están viviendo, que han estado trabajando juntos, una tensión enorme. El gran problema es definir cuál es tu territorio y cuál es el mío. El tema de los espacios es, en geopolítica, digo, fundamental. Y aquí, en el tema que estamos estudiando, vosotros que estáis estudiando de Palestina e Israel, este tema de las tierras es básico. Ahí entendéis la franja de Gaza, los colonos, el destruir edificios, el poner las alambradas, el poner los muros formidables para marcar los espacios y la lucha por el territorio. Es un conflicto, prácticamente, el conflicto palestino-israelí, desde el punto de vista geopolítico, es un conflicto de fronteras. ¿Por qué esta tierra es tuya y no es mía? ¿Hasta dónde entro yo? ¿Dónde estás tú? Si vivimos ahí juntos, ¿por qué es tuyo y no es mío? Estos conflictos todos, en estos países occidentales nuestros, son conflictos de opinión pública, es decir, ¿qué nos presenta la opinión pública? De eso sabéis vosotros más que yo, quizás, ¿no? Yo creo que hay a nivel de opinión pública generalizada en España, hay más bien una opción, diríamos, más de mayor afecto hacia el pueblo palestino, que es un pueblo que se ve que se presenta como un pueblo que está sufriendo las consecuencias de uno más poderoso, entonces con mayor simpatía hacia la causa palestina, no en todos, por supuesto. A nivel, sin embargo, político y diplomático, España tiene buenas relaciones con Israel, como las tiene también con el mundo árabe. Entonces, en el mundo diplomático es un mundo mucho más, diríamos, más ambiguo. Sí, no, no, sí, 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 no, sí. La opinión pública está más orientada, creo yo, en España, por lo menos al nivel más genérico, hacia la causa palestina. Yo aquí veo dos cosas. Mira. Primero, para una convivencia pacífica entre los dos, tiene que mediar la comunidad internacional. La comunidad internacional en estos acontecimientos tiene que mediar. ¿Por qué razón? Porque estos acontecimientos tienen un impacto internacional. Entonces, ¿qué pasos hay que seguir? Yo creo que siempre el acuerdo político, nunca el enfrentamiento violento, que es justo lo que nos está dando. Es decir, vamos a ver, si hay enfrentamiento violento, la violencia genera violencia. Entonces,
¿Qué pasos hay que seguir para una convivencia pacífica entre israelíes y palestinos? Sentarse y negociar. ¿Qué ha hecho la comunidad internacional hasta ahora? Intentar mediar. ¿Os acordáis del cuarteto? ¿Os acordáis de las conferencias de Madrid, de Oslo? Es decir, pero claro, la sociedad internacional ¿ha hecho lo suficiente? Pues sí y no. Es decir, vamos a ver, hay un momento en que la sociedad internacional choca con la soberanía de los estados. Ya están implicados, ¿no? Es decir, que bueno, puedes apretar, puedes sancionar. Entonces, los pasos que hay que dar para una convivencia pacífica nunca pueden ser violentos. Ahora bien, ese tema es un tema que está abocado al fracaso. ¿Por qué? Porque en los dos litigantes, tanto en el mundo palestino como en el mundo israelí, hay extremos violentos que no aceptan el diálogo. Eso no tiene fin, eso tiene solución. ¿Por qué? Pues porque todavía en estos dos pueblos, uno porque está obviamente el pueblo israelí con una fuerza enorme para protegerse de un contexto enemigo, ¿eh? Por tanto yo me defiendo y me armo hasta los dientes, porque me están amenazando. Los otros, que se sienten obviamente oprimidos por el pueblo israelí, que se ha metido allí, que no le corresponde, entonces si hay ahí una tensión como la que está viendo continuamente, lo estáis viendo prácticamente todos los meses, hay algo de violencia, es imposible el diálogo. Es muy difícil el diálogo, no seamos pesimistas. La comunidad internacional, a mí me parece que lo que tiene que favorecer es el diálogo, favorecer, sentarnos en la mesa, vamos a buscar soluciones. Yo creo que sí ha trabajado muchísimo la comunidad internacional en este sentido, que sus esfuerzos no han sido verdaderamente positivos, o como quisiéramos también, creo que se han quedado a medias, ¿eh? Pero yo entiendo que tiene que haber ahí un deseo por parte de las partes litigantes de llegar a un acuerdo pacífico. No lo hay, porque un pueblo se siente humillado por el otro, es como palestino, y hay siempre un nivel de tensión y de violencia. Habéis visto estos días, la semana pasada lo mismo, ¿no? Es decir, el bombardeo, los ataques, los muertos a tal, el material que parece que pasan de Siria a tal, el otro bombardea. Bueno, estamos entonces en estado de guerra. Cuando en el orden internacional dos pueblos están en estado de guerra, pues el diálogo es muy difícil, a mi parecer, es una opinión mía, ¿no? Por eso no veo solución fácil al conflicto ni rápida.